La Academia Mundial de Justicia Restaurativa presenta Diálogo Restaurativo. Inicialmente quiero extender un cordial agradecimiento al doctor Reyle Rodríguez por la invitación para participar de este espacio, en donde estaré mencionando algunos aspectos breves frente a la violencia y la violencia intrafamiliar contra la mujer en Colombia. Para iniciar este espacio debería mencionar que definitivamente a lo largo de la historia de la humanidad podemos ver que los fenómenos de violencia contra la mujer no son recientes. De hecho, es un fenómeno que se ha prolongado por mucho tiempo. Y algo similar ha ocurrido en Colombia. Lamentablemente, las cifras y los aspectos que estaré mencionando seguramente serán únicamente la punta del iceberg, porque muchas mujeres no se atreven a denunciar y por lo tanto la realidad que conocemos es solamente una parte de la problemática. De esta manera, la investigadora Carolina Mosquera, de parte de la corporación Cisma Mujer, ha asegurado que la violencia contra la mujer en Colombia se agudizó durante el año 2018, de tal manera que el incremento permitía afirmar que cada 31 minutos una mujer era víctima de violencia intrafamiliar. Pero además, también las mujeres han sido víctimas de violencia sexual dentro de sus propios hogares e indicaba la investigadora que la mayor parte de la población afectada han sido niñas y adolescentes, de tal manera que cada 23 minutos una mujer fue víctima de violencia sexual. Dentro de esta población víctima, el 87% eran niñas y adolescentes, con un agravante, y es que el 71.2% de los casos el presunto agresor era un familiar o un conocido, y esto nos muestra prácticas y relaciones resquebrajadas dentro de los hogares colombianos, máxime si consideramos que el 77% de los casos se habrían presentado dentro de la propia vivienda. Y estos rasgos de este fenómeno han sido también preocupantes por organismos internacionales. Por ejemplo, en un informe de ONU Mujer publicado en octubre del año 2018, indicaba que en Colombia, si bien se ha desarrollado un marco sólido de leyes para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres, lo cierto es que siguen existiendo desafíos para la plena aplicación de estas normas. Y lo que se dice en este informe es completamente cierto. Ha habido una preocupación por la situación de las mujeres y esto se puede ver en la legislación, por ejemplo, en la Ley 1257 de 2008, donde se dictaron normas para la sensibilización, la prevención y la sanción de las formas de violencia y discriminación contra la mujer, y esto llevó a que existiera una modificación del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, los progresos que han existido en este sentido y las cifras que existen hoy en día pues son alarmantes y nos lleva a hablar de la inefectividad de esta normatividad. En este sentido, por ejemplo, en un informe publicado por la ONU en el 2018, denominado El progreso de las mujeres en Colombia, refería que ha existido un fenómeno de violencia física en donde son las mujeres las que son más afectadas, de tal manera que una de cada tres mujeres que ha consolidado una relación de pareja ha indicado que su pareja actual o una pareja anterior ha llegado a agredirlas físicamente. Y esto pues termina siendo preocupante porque en Colombia también tenemos una serie de contextos que han agravado la situación o al menos aumentan los fenómenos de vulnerabilidad, como lo es el caso del conflicto armado colombiano, en donde se ha evidenciado desplazamiento forzado, despojo de tierras, violencia sexual contra las mujeres, y todo ello, por supuesto, pues representa una grave problemática, a lo que hay que sumarle que a partir del 2017 se han recibido en el territorio colombiano cerca de 637.000 mujeres venezolanas que han buscado mejores oportunidades en Colombia, pero que lamentablemente algunas de ellas han encontrado, por el contrario, fenómenos de violencia y explotación sexual. En Colombia contamos con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es el instituto que realiza los exámenes médico-legales y que cuenta, por tanto, con las estadísticas de diversos tipos de violencia, entre ellos los fenómenos de violencia intrafamiliar.
Y en uno de sus recientes informes, en donde se hacía un comparativo entre el fenómeno de violencia intrafamiliar durante los meses de enero a noviembre de 2018 y de 2019, muestra unas cifras alarmantes. Se encontraba, por ejemplo, que durante el año 2018 se reportaron 71.839 casos de violencia intrafamiliar, y en el caso del año 2019 se reportaron 67.629 casos. Parecería una reducción durante el año 2019. Sin embargo, hay una constante en las cifras que muestra el Instituto de Medicina Legal, y es que la población más afectada siempre son las mujeres. Y esto lo mostraban estas estadísticas. Dentro de todo este total de casos de violencia intrafamiliar, el instituto lo divide en 4 aspectos: la violencia contra niños, niñas y adolescentes, la violencia contra el adulto mayor, la violencia de pareja y la violencia entre otros familiares. El común denominador es que dentro de esta población afectada, dividida en hombres y mujeres, la afectación o el grupo poblacional víctima siempre es más alto en relación con la mujer. Por ejemplo, en el caso de la violencia de pareja, de los 71.839 casos que se presentaron en el 2018, 45.541 eran de violencia de pareja. Y de esos 45.541 casos, 39.176 fueron reportados por mujeres. Algo similar ocurrió en el 2019. De los 67.629 casos, 43.654 eran casos de violencia de pareja, de los cuales 37.395 fueron reportados por mujeres. Es una constante en los diferentes sectores poblacionales en donde se ha realizado este estudio. Por ejemplo, en términos de violencia a los niños, niñas y adolescentes, en el año 2018 se reportaron 10.043 casos, de los cuales 5.264 fueron cometidos contra niñas y adolescentes. Y en el 2019 ocurre algo similar. De los 7.958 casos reportados de violencia contra niños, niñas y adolescentes, 4.183 eran reportados contra niñas. Esto significa que la población víctima siempre ha sido mayor en términos de mujeres. Ahora bien, en términos de características de las víctimas, existen múltiples estudios que han revisado la temática. Me parece importante destacar el estudio realizado por Claudia Gómez, Rocío Murat y María Cristina Calderón, quienes miraron el fenómeno de violencia contra las mujeres durante el año 2000 y 2010 en Colombia, estableciendo cuáles son esas historias de violencia, los roles, las prácticas e incluso los discursos legitimadores de este tipo de violencia. Encontraban diferentes conclusiones muy interesantes, entre otras que sí se podría hablar de un estereotipo de mujer víctima de violencia intrafamiliar. Es decir, de alguna proporción que cumple unas características significativas y que suelen ser las más comunes en este tipo de violencia. Establecían que han sido más expuestas a la violencia por parte de sus esposos o compañeros las mujeres que pertenecen a hogares incompletos o que actualmente son jefas del hogar y que no cuentan con recursos económicos suficientes y que tampoco han tenido un alto nivel de escolaridad, usualmente que no han terminado la primaria o la secundaria. Estos fenómenos de vulnerabilidad relacionados con la pobreza, con la falta de escolaridad, muestran que el mayor índice de violencia se presenta en este grupo seccional. Pero también este estudio concluía que no se puede definir un único tipo de mujer, no se puede definir un único tipo de mujer víctima de violencia de pareja, porque a pesar de que el grupo poblacional antes mencionado es el más afectado, lo cierto es que sí se siguen presentando casos de mujeres que tienen un buen salario e incluso un alto nivel de educación y que aún así han sido víctimas de violencia de pareja. Un caso bastante significativo lo podemos ver hace poco con la magistrada Estela Conto, una magistrada del Consejo de Estado, una alta corte en Colombia, que denunció ser víctima de violencia intrafamiliar y que incluso las autoridades judiciales ordenaron que se le diera una indemnización a ella por haber sido víctima, por parte de su esposo, por supuesto, por haber sido víctima de violencia intrafamiliar. Es decir,
no es un fenómeno exclusivo del sector más vulnerable en términos económicos y educativos, sino que es un fenómeno que permea los diferentes estamentos de la sociedad colombiana. Pero definitivamente lo que debemos considerar es que en estos estratos más altos los niveles de denuncia suelen ser mucho menores, muchas veces por el temor a los reproches sociales. Y finalmente, una última conclusión importante de este estudio y que se ha considerado uno de sus hallazgos más significativos es que los hombres que fueron agredidos en la infancia tienen mayor propensión a replicar los comportamientos violentos. Y esto se ha evidenciado en la mayor parte de las encuestas que se ha realizado en ese estudio. Finalmente, no quiero dejar de mencionar que a raíz de lo que ha ocurrido en este 2020 con el fenómeno del COVID-19, se ha visto con mayor ahínco el fenómeno de la violencia intrafamiliar, al punto en que la vicepresidenta hace poco manifestaba que la violencia intrafamiliar es otra pandemia que el Estado está dispuesto a derrotar, pero que se evidencia que existe todavía dicho fenómeno. Por ejemplo, se indicaba que la línea de atención, la llamada línea púrpura, es decir, la línea de atención hacia la violencia intrafamiliar, en lo que va corrido del año 2020 ha recibido 1.221 llamadas desde que se empezó a realizar el aislamiento preventivo obligatorio o la cuarentena. Y eso ha representado un incremento del 103% en relación con el mismo periodo del año pasado. Se reportó que del total de esas llamadas, 912 corresponden a casos de violencia intrafamiliar. De esta manera, entonces, se evidencia que existe una problemática muy importante, complementada con cifras de la Fiscalía, que ha reportado que ha recibido 3.027 denuncias vía correo electrónico durante el periodo de cuarentena, de las cuales 881 corresponden a delitos sexuales y 2.134 a fenómenos de violencia intrafamiliar. Podemos concluir entonces que este fenómeno de la violencia y la violencia intrafamiliar contra la mujer es un reto que tiene actualmente el Estado colombiano y seguirá requiriendo la actuación del Estado a favor de este grupo poblacional. Muchas gracias.